Hi everyone, I'm Chris. Make sure to subscribe and go follow me on Twitch. Links down below. And today we're gonna to react to a special band for me, and it's Dragon Force. I see in live performance Dragon Force um years ago, yeah, and it's wow, they are so great in live performance, man. And this song, it's a special song for me too, because because it's from one of my favorite games in the old time. It's Skyrim, and this song is The Last Dragonborn. And yeah, this was it's gonna be great, man. And don't forget, hit the bell so you never miss a video, and hit the like button too. I appreciate it. And let me know in the comments, what do you think about this band? What is your favorite song from Dragon Force? Recommend me another band, another song, like always. And remember, always be gentle, because if you're not, you're banned, okay? Yeah, I know you know it. I know you know it. So the last thing is, yeah, English subtitles for this reaction. It's on, and here you can get another video if you're interested. So let's check this on, man. I'm so excited. Todo bien. In a time where heroes rule the earth, the night will fall to our rebirth. On the bloody stones in the fields in white run lies. As sun sets now, Ontario, the wounds we find in time will heal. But the dragon soon will return from space and time. Long will be the journey through the coldest nights we ride. Where the horsemen slay them all, and the raging end alive. Listen to our enchanted story written in the wind. When the evil comes tonight to claim the light. Fear the end is coming now. Hold the line, keep strong around. Lamento haberlo parado antes del grito, pero ¡oh, Dios! Me encanta. Me encanta. Sobre todo por el lugar donde graban el video, ¿no? O sea, obviamente esto CGI, lo sabemos. Pero esta es la parte, si no me equivoco, es la parte del templo, cuando vas a ver a los ancianos. Cuando vas subiendo la montaña para ver los ancianos, donde te encuentras con los yetis, los lobos blancos y toda esa parte, toda esa parafernalia, que es cuando te enseñan a usarlo el el wow. Si has jugado Skyrim, you know what I mean. Eh, esa parte es que es básicamente los primeros 10 minutos de juego, de un juego que dura 4.200 millones de horas. Hold the line, keep strong around. De nuevo, perdón. Hold the line, keep strong around. Ahí. Y obviamente, personaje icónico del Skyrim, ¿no? El casquito, el casquito con los cuernos, el escudo, que es el que sale en la portada de casi todos los juegos de Skyrim. El clásico. Al final,
prácticamente nadie yo creo que va con esa armadura y ese casco, pero es el clásico, o sea, yo creo que en un principio cuando recién salió el 5, hablemos del 5, no del Oblivion ni del Windbreaker, ¿Windbreaker se llama? No, no me acuerdo cómo, pero era algo del Wind, algo así, no me Tomorrowwind creo que era. Del Tomorrowwind, el Windbreaker sí es un anime que acabo de terminar de verlo, muy bueno, se lo recomiendo. La segunda temporada sale el próximo año, pero muy buen anime, se lo recomiendo. No hablo ni del Oblivion, ni del Tomorrowwind, no, hablo del 5. Eh, yo creo que al principio nomás cuando salió todos usamos esta armadura. Después de eso yo creo que salió la comunidad de mods y ya empezamos a jugar como sea. O sea, yo me estoy haciendo una run ahora que yo creo que la vamos a empezar a hacer en Twitch para que me sigan. La estoy haciendo con una skin de Siri, ¿sabes? De The Witcher. I'll feel the night stop watchmen, steadfast tonight will crush them for the wasted journey to the end. See the soaring eagle fly, see the warriors fight and die, see the lightning crack the sky with the last dragon born. To the mountain we must go, flash of steel will crush our foes. To the fires that come below with the last dragon born. Sí, están en la parte que les digo yo, cuando vas subiendo a ver a los ancianos. Our journey leads us on and on to the lands out west and setting sun, where the pit of the storm and the path you all will try. The chants inscribed on the ancient walls, the screams of the past echo in the halls. Now the wizards arise from their watchtower in the sky. Onwards through the cold lands over endless nights and days. Many dangers lie ahead, and many foes we'll have to face. Through the swamps of sadness and through forests rift of light. From the eyes of Shaw, watch down on us tonight. Feel our time is coming now. Yeah. Hold the line, keep strong our ground. Yeah. Now see the castles burning, our swords and axes yearning. To the gods on high we now ascend. See the soaring eagle fly, see the warrior fight and die, see the lightning crack the sky with the last dragon born. To the mountain we must go, flash of steel will crush our foes. To the fires that come below with the last dragon born. A ver, a ver. ¿Qué decir de la música? A ver, si bien todos conocen Through the Flyer de Fire and Flames de Dragon Force, yo creo que es la que los terminó catapultando a la fama, ¿no? Eh, pero Dragon Force tiene muchas canciones de este estilo que son más lentas, ¿sabes? Como The Trail of Broken Hearts, que es mi canción favorita de Dragon Force. Esta misma, The Last Dragonborn. Es raro de repente escuchar a Dragon Force sus versiones lentas. Uno generalmente está acostumbrado a escuchar las versiones rápidas de Dragon Force, como la de My Heart Goes On, que es la de Titanic, o la de The Last Troopers, creo que se llama, eh, Into the Storm, o el resto de canciones que son más ultra speed power metal, porque eso es lo que ellos tocan, ultra power metal. Eh, pero me gusta, o sea, como siempre, una producción de 10. eh, el video me fascina, sobre todo porque es de Skyrim. eh,
¿Qué más poder decir? A ver, alguna otra banda que pudiera ser, yo creo, un tema épico para Skyrim, si no fuera Dragon Force, yo creo que podría ser épica. Épica podría ser una canción para Skyrim, yo creo que muy, muy buena, muy chula. Sí. A ver, Camelot también podría ser. Stratovarius, para qué decir, ¿sabes? Eh, sí, yo creo que ellos podrían hacer una. Podrían ser bandas. Blind Guardian también. Serían bandas que podrían hacer canciones épicas para Skyrim. Me fascina. Lo otro que he notado es que ha cambiado mucho de la banda. Eso sí me di cuenta. Under pale fading stars, we sleep tonight. For our quest takes us far and so long. A ver, la voz del vocalista. Él es un vocalista nuevo, se nota, porque tiene la voz, si bien tonos altos, como el, digamos, el original, eh, es mucho más baja que la del primer vocalista. Bueno, ella es nueva, no estaba antes en la banda. El otro guitarrista, el que está con capucha, tengo la duda si eso no es el de los originales, que es uno de los fundadores de la banda. Junto con. Siempre se me olvida el nombre de él. Siempre se me olvida el nombre de él. Em, tengo la duda si es él o no. El baterista, yo te diría que también es nuevo. O sea, pero But with the ¿por qué se me achica la pantalla? Hijo puta. Tengo la duda si el baterista también es nuevo. Mm. O sea, si mal no recuerdo, hace años atrás, Dragon Force se separó. Si mal no recuerdo. Claro, entonces si se volvió a armar la banda, lo más probable es que, claro, estén ellos dos solamente de los originales. rise of the sun in the far eastern skies, never bow down. For our kingdom come. Él es el que le digo yo. For our kingdom come. Mm. See the soaring eagle fly. See the warriors fight and die. See the lightning crack the sky with the last dragon born. To the mountain we must go. A ver, es bastante Napalm Records el video que quieres que te diga. A ver, de repente el CGI deja un poquito que desear, pero tampoco nos vamos a poner muy exigentes, ¿no? Still will crush our foes. To the fires of hell below with the last dragon born. We are the dragonborn. We are the dragonborn. I'm a Me gustó.
Sobre todo por la epicidad, ¿no? De Skyrim con Dragon Force, ¿no? Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Sobre todo por el lugar en donde decidieron hacer el video, que es la parte del templo. Que como les digo, deben ser los primeros 5 o 10 minutos de juego. Después de que sales de la fortaleza, me refiero, ¿no? Son los primeros 5 o 10 minutos de juego. De un juego que te dura 200.000 trillones de horas. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. A lo mejor me faltó un poquito más de fuerza, de power, ¿no? Siendo Dragon Force. Pero es lo que les decía, o sea, Dragon Force no es solamente los temas rápidos como Through the Flyers, de Flower, Through the Fire and Flames. eh, Tiene canciones lentas también y son bastante buenas, igual que las rápidas. Pero nada más que agregar. Espero que lo hayan disfrutado. Cuéntenme si han jugado Skyrim o no. Si les gusta o no les gusta. Eh, ¿Qué otra banda sonora de algún otro videojuego les gustaría que reaccionara? Que por favor no sea la del Doom. La del Doom la tengo más que escuchada millones de veces. Básicamente porque Doom es mi juego favorito. Tengo todas las versiones, desde la del 94 hasta la del 2020. Tengo todas las versiones del Doom, incluso las ediciones especiales. Entonces, por favor, la banda sonora del Doom, que no sea. Lo único que les pido. Cualquier otro videojuego, banda sonora, o sea, banda sonora de cualquier otro videojuego, más que bien recibida. Eh, pero... Eso. Sin nada más que agregar, yo soy Chris, and remember, always be gentle.